General de Educación, título primero, del Derecho a la Educación, capítulo 1, disposiciones generales. Artículo 1. La presente ley garantiza el derecho a la educación reconocido en el artículo 3. Artículo 2. El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación. Artículo 3. El Estado fomentará la participación activa de los educandos, madres y padres de familia, maestros y maestros. Artículo 4. La aplicación y la vigilancia del cumplimiento de esta ley corresponden a las autoridades educativas de la Federación. En el capítulo 2 nos habla acerca del ejercicio del derecho a la educación. Artículo 5. Toda persona tiene derecho a la educación, el cual es un medio para ampliar sus conocimientos, capacidades, habilidades y aptitudes. Artículo 6. Todas las personas habitantes del país deben cursar la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Artículo 7. Corresponde al Estado la rectoría de la educación. La impartida por éste, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. En el capítulo 3 nos habla acerca de la equidad y de la excelencia educativa. Artículo 8. El Estado está obligado a prestar servicios educativos con equidad y excelencia. Artículo 9. Las autoridades educativas establecen condiciones que permiten el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada persona, con equidad y excelencia. Artículo 10. El Ejecutivo Federal, el gobierno de cada entidad federativa y los ayuntamientos son encargados de coordinar las actividades. De la Nueva Escuela Mexicana, capítulo 1, de la función de la Nueva Escuela Mexicana. El artículo 11 nos dice que el Estado, a través de la Nueva Escuela Mexicana, buscará la equidad, la excelencia y la mejora continua de la educación. Artículo 12. En la prestación de los servicios educativos se impulsará el desarrollo humano integral. Artículo 13. Se fomentarán las personas una educación. Artículo 14. Para el cumplimiento de los fines y criterios de la educación, la SEP promoverá un acuerdo educativo nacional. Capítulo 2 de los fines de la educación. Este tiene como propósito contribuir al desarrollo integral y permanente de los educandos para que ejerzan de manera plena sus capacidades a través de la mejora continua del sistema educativo. De los criterios de la educación, será equitativa al favorecer el pleno ejercicio del derecho a la educación de todas las personas, para lo cual combatirá las desigualdades socioeconómicas. De la orientación integral. La orientación integral en la Nueva Escuela Mexicana comprende la formación para la vida de los educandos, el pensamiento crítico como una capacidad de identificar, analizar, cuestionar y valorar fenómenos. Por otra parte, la Secretaría determina los planes y programas de estudio aplicables y obligatorios en toda la República Mexicana, de la educación preescolar, primaria y la secundaria, y demás aplicables para la formación de maestras, maestros de educación básica. Los programas de estudio deberán contener los propósitos específicos de aprendizaje de las asignaturas u otras unidades dentro de un plan de estudios, así como los criterios y procedimientos para evaluar y acreditar su cumplimiento. Podrán incluir orientaciones didácticas y actividades con base a enfoques y métodos que correspondan a las áreas de conocimiento, así como metodologías que fomenten el aprendizaje colaborativo. Título tercero del Sistema Educativo Nacional, capítulo 1, de la naturaleza del Sistema Educativo Nacional. El artículo 31 estipula que es el conjunto de actores, instituciones y procesos para la prestación del servicio público de la educación. En seguimiento del artículo 32 queda en el cumplimiento de los principios, fines y criterios de la educación, surgiendo en el artículo 33 mencionando que, para lograr los objetivos da a paso a la estrategia de formación docente directa, la infraestructura y métodos educativos para la mejora educativa. En la educación surgen las modalidades escolarizada, no escolarizada, mixta, a distancia y abierta. En ella se llevan a cabo lo que son los tipos de educación: la educación general, que está en preescolar y primaria, la indígena y la comunitaria, dado que la política nacional de educación en cada nivel educativo sean adaptables a los contextos y sensibles a la diversidad cultural y social.
Capítulo 6 de la educación indígena. La educación indígena debe atender las necesidades educativas de las personas, pueblos y comunidades indígenas con pertinencia cultural y lingüística. De la educación humanista. Se promoverá un enfoque humanista, el cual favorecerá en el educando sus habilidades socioemocionales que le permitan adquirir y generar conocimientos, fortalecer la capacidad para aprender a pensar, sentir, actuar y desarrollarse como persona integrante de una comunidad y armonía con la naturaleza. El Estado genera mecanismos para apoyar y promover la creación y difusión artística, propiciar el conocimiento crítico, así como la difusión del arte y las culturas. Capítulo 8 de la educación inclusiva. Se refiere al conjunto de acciones orientadas a identificar, prevenir y reducir las barreras que limitan el acceso, permanencia, participación y aprendizaje de todos los educandos, al eliminar prácticas de discriminación, exclusión y segregación. El Estado asegurará la educación inclusiva en todos los tipos y niveles. Se garantizará el derecho a la educación a los educandos con condiciones especiales o que enfrenten barreras para el aprendizaje y la participación. Capítulo 9 de la educación para personas adultas. El Estado ofrecerá acceso a programas y servicios educativos para personas adultas en distintas modalidades que consideren sus contextos familiares, comunitarios, laborales y sociales. Proporcionará medios para erradicar el rezago educativo y el analfabetismo. La educación será considerada una educación a lo largo de la vida y está destinada a la población de 15 años o más que no haya cursado o concluido la educación primaria y secundaria. Las personas beneficiarias de esta educación podrán acreditar los conocimientos adquiridos mediante evaluaciones parciales o globales. Capítulo 10 del educando como prioridad en el sistema nacional. Los educandos son los sujetos más valiosos de la educación con pleno derecho a desarrollar todas sus potencialidades en forma activa, transformadora y autónoma. Promoverá la cultura de la paz y no violencia para generar una convivencia democrática basada en el respeto a la dignidad de las personas y de los derechos humanos. Los padres y madres de familia o tutores serán corresponsables en el proceso educativo de sus hijos o pupilos menores de 18 años, además de cumplir con su obligación de hacerlos asistir a los servicios educativos, apoyarán su aprendizaje y revisarán su progreso, desempeño y conducta, velando siempre por su bienestar y desarrollo. Capítulo 11. De las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital para la formación con orientación integral del educando. Artículo 84. 85 y 86 mencionan que la educación que imparte el Estado será de validez oficial, así como se establecerá una agenda digital educativa, y las autoridades promoverán la formación de maestros para el uso de las TICs. Del calendario escolar. Artículo 87, 88 y 89 mencionan que las horas de labor escolar se dedicarán a la orientación integral del educando, y el calendario para cada ciclo lectivo se publicará en el Diario Oficial de la Federación. Artículo 90, 91, 92, 93 y 94. Hacen referencia a que los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo. Asimismo, para ejercer la docencia se estará lo dispuesto por la Ley General del Sistema para la Carrera de los Maestros y Maestras. Capítulo 2. Del fortalecimiento de la formación docente. Artículo 95, 96 y 97. Mencionan que las personas egresadas de las instituciones formadoras de docencia contarán con el conocimiento de enfoques pedagógicos y didácticos que permitan atender el aprendizaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. De los planteles educativos, capítulo 1. Artículo 98 al 106. Nos mencionan que los planteles educativos son el espacio fundamental para el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. Los muebles e inmuebles deberán cumplir con los requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad y accesibilidad. Para que un inmueble pueda prestarse servicios educativos, deberán obtenerse los avisos de funcionamiento. Las autoridades educativas deberán desarrollar la planeación financiera y administrativa que contribuye a optimizar los recursos de espacios educativos, al servicio del sistema educativo nacional. Continuando con la exposición, les voy a hablar acerca de la mejora escolar. En el artículo 107 menciona que las autoridades educativas emitirán una guía operativa. Será un documento de carácter operativo y normativo que tiene la finalidad de apoyar la planeación, organización y ejecución de las actividades docentes. En el artículo 108 menciona que se va a constituir consejos técnicos escolares como órganos colegiados, los cuales tendrán a su cargo adoptar e implementar las decisiones para contribuir en el aprendizaje de los alumnos. En el artículo 109, el Consejo Técnico Escolar contará con un comité de planeación y evaluación.
en donde se va a contemplar de manera integral la infraestructura, el equipamiento, el avance de los planes y programas educativos, entre otros aspectos más. En el artículo 110 menciona que la educación tendrá un proceso de mejora continua, en donde se tiene como eje central el aprendizaje de cada uno de los alumnos. En el artículo 113 menciona que las autoridades educativas tienen el deber de respetar cada una de las actividades que se van a desarrollar dentro del plantel educativo, entre ellos establecer un calendario escolar aplicable en toda la República y autorizar el uso de los libros de texto gratuitos a toda la población estudiantil. En el artículo 114 menciona que de manera inclusiva las autoridades educativas van a incluir a todas las personas, entre ellos prestar los servicios de educación básica, incluyendo la indígena, la inclusiva, así como normal y demás para una formación docente equitativa. Título octavo. Del financiamiento a la educación. Se dispone que los ingresos y gastos públicos concurran al financiamiento para una educación pública, y el gobierno proveerá para que el ayuntamiento reciba los recursos. Se tomará en cuenta el carácter prioritario que tiene la educación pública, pues es de interés social la inversión de la materia educativa. Las autoridades educativas son tendientes a fortalecer las administraciones de las escuelas, por lo tanto se utilizarán los resultados de evaluación. Se realizará una planeación anual y se administrará de forma transparente el recurso. Además de estas actividades anteriores, se llevará a cabo un programa que apoya a los rezagos escolares, y la Secretaría podrá impartir de manera concurrente en la educación básica siempre y cuando exista una equidad educativa. Título noveno. De la responsabilidad social en el proceso educativo, capítulo 1 de la participación de los actores sociales y capítulo 2 de la participación de los madres y padres de familia. Es derecho de los padres obtener inscripción en las escuelas públicas, participar activamente con las autoridades y colaborar con ellos por lo menos una vez al mes, formar parte de las asociaciones, opinar acerca de la educación de sus hijos y conocer el nombre del personal docente, así como los criterios y resultados de las evaluaciones de las escuelas, los planes y programas de estudios, el presupuesto asignado a cada escuela y su situación académica. También podrá manifestar su inconformidad ante las autoridades educativas. Los padres tienen como obligación hacer que sus hijos reciban la educación básica, participar en el proceso educativo, colaborar con las instituciones e informar a las autoridades sobre los cambios de conductas de los educandos. De esta manera, promoverán la participación también de los hijos en la práctica de las actividades físicas. Capítulo 3. De los consejos de participación escolar. Los padres tienen como obligación y propósito representar sus intereses, colaborar para una mejor integración, informar sobre cualquier irregularidad, propiciar la colaboración, conocer las acciones educativas, sensibilizar a la comunidad mediante la divulgación, gestionar, alentar y proponer actividades extraescolares que complementen y respalden la formación de los educandos. Las autoridades educativas podrán promover la conformidad de los lineamientos que establezcan las autoridades, y como lo marca el artículo 133, en cada municipio se podrá instalar y operar un Consejo Municipal de la Participación Escolar en la Educación. El artículo 137 y 138 establecen que toda persona que requiera obtener título o grado académico correspondiente a la educación superior y media superior que así lo establezcan, debe prestar servicio social. Puede ser en el nivel preescolar, primaria o secundaria. El artículo 139 y 140 mencionan que los medios de comunicación deben contribuir al logro de los fines de la educación, tomando en cuenta lo establecido en la ley. Los estudios que se realizan dentro del sistema educativo nacional tienen validez en toda la República Mexicana. Esto se menciona en el artículo 141 al 146. Los estudios que se realizan en el extranjero pueden adquirir validez oficial mediante la revalidación. Las escuelas particulares que imparten educación deben contar con autorización del Estado o reconocimiento de validez oficial de estudios, para lo cual es importante contar con docentes acreditados para impartir educación, instalaciones con condiciones higiénicas de seguridad, de protección civil, pedagógicas y de accesibilidad, así como planes y programas de estudios autorizados. Para verificar que cumplan con los fines de la educación, un servidor público realiza acciones de vigilancia una vez al año. Debe tener acceso completo a las instalaciones, así como proporcionar la información que él solicite.
De ello depende si se permite continuar brindando el servicio o se suspende temporal o definitivamente si se detecta alguna irregularidad. Capítulo 3. El recurso administrativo. Artículo 180. En contra de las resoluciones emitidas por las autoridades educativas en materia de autorización y reconocimiento de validez de estudios y los trámites de procedimientos relacionados con los mismos, con fundamento en las disposiciones de esta ley y las normas que de ella deriven, el afectado podrá optar entre interponer el recurso de revisión o acudir a la autoridad jurisdiccional que corresponda. También podrá interponerse el recurso cuando la autoridad no dé respuesta en un plazo de 60 días hábiles siguientes a la presentación de las solicitudes de autorización o de reconocimiento de validez oficial de estudios. Artículo 181. La tramitación y la resolución del recurso de revisión se llevará a cabo en el ámbito federal conforme a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y en el ámbito local conforme a la norma aplicable en la materia.